A propósito del lanzamiento de un nuevo libro del diputado Fernando Iglesias, hemos sido nuevamente recibidos en el CUIA, que es el Consorcio Universitario Italiano per la Argentina, que nuclea, reúne a una cantidad de universidades italianas y busca la interrelación entre la Argentina e Italia en materia cultural. Y vamos a charlar con Fernando a propósito de este libro que tiene que ver con la Cátedra Spinelli, cuya sede es este lugar. El libro se llama La modernidad global, y versa un poco sobre esta idea que ya alguna vez habíamos charlado con Fernando en nuestro programa Aguafiestas y con Juan José, que versa un poco sobre la posibilidad de expandir a nivel global la democracia y pensar, quizá utópicamente, pero pensarlo al fin, que alguna vez se anulen los nacionalismos y se llegue a una idea de gobierno planetario. Vamos enseguida a los auspicios y después a la charla con Juan José y con nuestro invitado Fernando Iglesias. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, está ya hecha la presentación de nuestro invitado de hoy, Fernando Iglesias, un distinguido diputado que aspira ahora a renovar su banca próximamente por la coalición cívica y que es un especialista en temas de globalización. Así que te invito a iniciar un poco el diálogo. Fernando, vos y yo vivimos en una de las ciudades que en el comienzo del siglo XX fue de las más cosmopolitas del mundo, tal vez junto con Nueva York, la más cosmopolita, y cuya cultura también ha sido una cultura universalista. Es decir, yo diría, si se me ocurre ahora, los nombres que han trascendido de la literatura argentina o de la cultura argentina, Borges y Roberto Arlt son dos autores absolutamente universalistas, no tienen nada de local. En el caso, bueno, musicalmente, el tango, al que tanto vos como yo estimamos mucho, es una música no solamente de influencias mundiales, ¿no? Porque tiene influencias italianas, españolas, de Europa del Este y demás, sino que además ha sido expandido ya desde... En realidad se impuso primero en París que en Buenos Aires. Y después el revival de los últimos años también aparece gracias a un espectáculo que se hizo en París y en Broadway. Realmente es una ciudad de cultura universal. Pero eso ha traído justamente como toda idea que trae siempre la contraidea. Se ha convertido ya no ahora, sino ya desde mucho tiempo atrás, en un país absolutamente muy nacionalista, que ya empieza con la primera emigración que causó en las clases gobernantes cierto temor a que se disgregara la nacionalidad y hubo una educación, ya con los liberales, una educación nacionalista, de culto a los héroes, culto a la patria. Se educaba no para ser ciudadanos, sino para ser patriotas. Eso causó que después el nacionalismo terminara
sustituyendo al propio liberalismo. ¿Cómo ves vos este fenómeno de este recrudecimiento del nacionalismo y del populismo en la Argentina? ¿Y cuáles son las armas para luchar contra ello? Bueno, lo veo como un obstáculo, antes que nada. En un mundo global está muy claro que un factor diferencial de la capacidad que puedan tener no solamente las naciones, sino también los individuos o los grupos, es su comprensión del mundo global y su capacidad de insertarse en los grandes flujos, no solo de capitales, sino también de conocimiento, de tecnología, de cultura. Y eso es lo que ha distinguido a la Argentina exitosa. La Argentina exitosa, con sus limitaciones, por supuesto, pero fue exitosa cuando estaba integrada, cuando verdaderamente había además una clase política y una clase cultural que consideraba que la Argentina formaba parte del mundo, ¿no? A mí me ha asombrado en algún momento cuando la presidenta de la Nación dijo estamos haciendo bien las cosas y de repente apareció el mundo y nos complicó, como si la Argentina fuera una especie de satélite independiente del mundo y no un país dentro del mundo. Entonces me parece que en la dialéctica entre la Nación y el mundo han sucedido algunas cosas que es importante puntualizar. Y esa es un poco la tesis del libro en el aspecto político. El Estado Nacional no va a desaparecer, por lo menos no parece que vaya a desaparecer en el horizonte que tenemos a la vista. Lo que sí, que era una tesis fuerte en los años 90, la tesis de Omá y otros autores, pero sí ha cambiado completamente el mundo en el que tiene que actuar y por lo tanto en una época global donde los grandes procesos globales como el recalentamiento climático, la proliferación nuclear, la volatilidad financiera condicionan todo, es muy importante una visión razonable del mundo, inteligente del mundo, sobre todo para tener una buena estrategia. A mí los nacionalistas argentinos son, por otra parte, una especie de contradicción en sus términos, ¿no? Cuando uno ve un poquitito cuáles son las razones. Hace poco vos hablabas de la cultura, de la alta cultura, de Borges y de la cultura popular. Hace poco una encuesta, yo lo cito en el libro, que le preguntó a los jóvenes argentinos cuál era su identidad, cómo se identificaban. Y casi ninguno dijo como argentino. Casi todos dijeron yo soy de Boca y de los Redonditos. Entonces Boca Juniors, un equipo, pero además un equipo de un deporte básicamente... River Plate. Claro, un deporte de origen inglés. Un deporte de origen inglés. Y los Redonditos son un grupo de rock and roll. O sea, las dos bestias negras del nacionalismo, que son Inglaterra y los Estados Unidos, forman parte hoy de la cultura básica de los jóvenes, de los barrios populares. Entonces, y eso está unido a... No Atahualpa Yupanqui. No, bueno, pero esa es la excepción. Digo, cuando vos ves los nombres de los nacionalistas, Scalabrini Ortiz, González... A veces Julio Irasusta, que era uno de los anglófobos, era al mismo tiempo un anglófilo, había estudiado en Oxford, traducía libros ingleses, colaboraba en Sur. Laclau, que es el gran autor del populismo, el gran teórico del populismo por la Argentina, Laclau, que vive en Inglaterra, la verdad. A mí me gustaría mucho que el doctor Laclau viniera a dar clases en la UBA, en la universidad destruida de la Argentina, para ver cuáles efectos tiene el populismo sobre la vida académica. Yo hago el chiste de que si en la época de la conquista española hubiera habido nacionalistas como los que tenemos ahora, nos hubiéramos quedado sin casi nada de la tradición argentina, porque por ejemplo se hubieran opuesto en nombre de la defensa de los telúricos, guanacos, llamas y vicuñas a que los españoles trajeran la vaca y el caballo que vienen de Europa. Entonces nos hubiéramos quedado sin asado, nos hubiéramos quedado sin gaucho, nos hubiéramos quedado casi sin tradición argentina. Hablando de asado, te voy a dar un dato que es poco conocido. Que el asado es como el plato típicamente folclórico, local de los gauchos. Los gauchos no conocían el asado, porque las vacas eran para vender. Lo único que comían de la vaca era la lengua. Claro. ¿Quién trajo el asado? En el comienzo del siglo XX, el hotel más aristocrático que existía en esa época, el Plaza Hotel, importó los asadores, ¿de dónde? De Inglaterra, y hizo los primeros asados en ese club en ese hotel para clase altísima. La tesis en ese sentido del libro es que vivimos en una cultura, estamos pasando de una cultura fuertemente improntada y marcada por el territorio y por el espacio a una cultura marcada por el tiempo.
Y eso reestructura todo, reestructura las fuentes de identidad, reestructura todo. Y que el nacionalismo se ve muy bien en ese sentido, porque los nacionalistas argentinos hacen una operación de este tipo. Dicen, bueno, pero el tango y el asado y el fútbol ya son argentinos. Y eso hay que conservarlo. Pero no queremos que entren cosas nuevas. Pasó hace muy poco también. El rock and roll era, para mi papá, era una cosa completamente importada, y hoy se habla del rock nacional, ¿no? Ahora, en nombre del espacio, de preservar el espacio, los nacionalistas proponen una operación en el tiempo, claramente conservadora y reaccionaria. Sí. Que es decir, el pasado está bien y el futuro está mal. Cerramos la puerta ahora. Cerremos la puerta ahora. Y eso me parece que define claramente una actitud conservadora y reaccionaria. Las culturas que persisten, las culturas que son importantes, que son reconocidas, son las culturas que aceptan su propia contingencia, el hecho de que jamás las cosas permanecen como son. Y eso sucede en el aspecto espacial, por la hibridación, es decir, porque el tango, como decía Juan José, es el fruto de un montón del bandoneón alemán. Imagínense si hubieran dicho el tango original, que no tenía bandoneón, y alguien hubiera dicho, no traigan el bandoneón, que es alemán, preservemos el tango como es. Nos hubiéramos perdido a Pugliese, a Piazzolla y tantas cosas. Primero, las culturas tienen que aceptar la hibridación, es decir, la mezcla en el espacio. Ahora, y tiene que aceptar el tiempo. Las réplicas que en general uno escucha de los nacionalistas frente a estas argumentaciones que nosotros venimos desarrollando es, en materia económica, si no ponemos ciertas barreras, se destruye la industria nacional. Y en materia cultural, si no ponemos ciertas barreras, se pierde el color local. Estas son las dos réplicas que habitualmente uno escucha de los nacionalistas. Las dos tesis básicas han sido completamente desmentidas por los últimos años, y es otra tesis fuerte del libro. ¿Qué nos decían? Decían, hay que cerrar las fronteras, porque si se caen las fronteras y hay mucho intercambio, las industrias de los países pobres se van a destruir. Bueno, las fronteras, el espacio se achicó por medios tecnológicos con la globalización, las fronteras cayeron, el intercambio comercial creció, y los ganadores de todo eso no fueron los países del primer mundo, cuyas industrias y cuyas economías están en serias dificultades, como Europa y los Estados Unidos, sino por el contrario, los países de desarrollo medio como la Argentina, Brasil, Rusia, India y China. Por eso se habla de los BRIC. Entonces, la tesis de que había que mantener el aislamiento porque la conectividad destruía a las industrias locales está completamente destruida, y todavía no han logrado decir algo al respecto. Siguen proponiendo vivir con lo nuestro, que es el paradigma sexual de la adolescencia, y que afortunadamente los hombres maduros hemos superado. La otra gran tesis era los intercambios desiguales. El gran problema de la Argentina era que los intercambios eran desiguales. Cada vez más toneladas de trigo a cambio de un tractor. Cada vez tenés que poner más cantidad de toneladas de trigo para comprar un tractor. Los últimos años han mostrado absolutamente la inversión de esto, la subida del precio de las commodities y la disminución clara del precio del tractor entendido por los industrialistas, que era un objeto producido sobre todo con trabajo físico repetitivo. Y esta es otra de las ideas centrales del libro, el pasaje de lo que yo llamo una fase hardware a una fase software. Es decir, la economía, la cultura era material, era industrial, y dependía sobre todo de la capacidad de añadir trabajo físico repetitivo. Es lo que nos dicen hoy en Argentina cuando dicen hay que modernizar el país, hay que industrializarlo. La verdad que cuando vos tomás la proporción de la industria en el PBI argentino, que anda alrededor del 30%, es mayor que en Europa o que en los Estados Unidos, donde anda alrededor del 20% en los países europeos y en los Estados Unidos. Es decir, la Argentina es más industrial que Estados Unidos y que Europa, porque la proporción que aporta la industria al PBI es mayor. El problema que tiene la Argentina es un problema de competitividad en todos los sectores, con excepción probablemente del sector agropecuario. Entonces el problema es algo que los industrialistas, que son los mismos que los nacionalistas, porque la nación es el artefacto típico de la era industrial, y nosotros estamos pasando a una sociedad global de la información, del conocimiento, donde la producción de riqueza, y cuando digo riqueza no me refiero solo a la riqueza material, hablo también de la riqueza simbólica, es la producción de factores intangibles. Todos esos elementos intangibles son centrales, inclusive en las producciones industriales. Cuando vos tomás Coca-Cola, ¿cuál es el valor fundamental de la empresa Coca-Cola? ¿Las fábricas, los depósitos, los camiones, los elementos tangibles? ¿O son el logo de Coca-Cola, el nombre Coca-Cola y la fórmula? Ahora, Fernando, todos estos tres elementos que son los que le dan valor a la compañía son intangibles, son conocimientos, son información. Cristina Kirchner lo que diría es:
todo esto es lo que llevó a Grecia a la crisis. Ellos tienen que abandonar el euro, abandonar toda esta y ir de vuelta a lo suyo. ¿Qué responderías a eso? Yo lo primero que respondería es que desde luego la industria es una parte fundamental de las economías, pero una industria donde haya una gran incorporación de conocimiento, de información, de tecnología. Si se trata de tener una industria como la que hay en Alemania, yo me acuerdo yo le respondería así a la señora de Kirchner. Usted cuando llegó al poder dijo que si tenía que elegir un país al cual quería que se pareciese a la Argentina al final de su mandato, usted dijo Alemania. La verdad que es difícil llegar a Alemania, que queda para allá, cuando uno sale para el lado de Venezuela, que queda exactamente para el otro lado. Entonces, Alemania es competitiva porque tiene una base industrial muy fuerte, la base industrial más fuerte de Europa, pero la industria alemana es una industria hecha de conocimiento. La industria, por ejemplo, tomemos un ejemplo típico, la industria farmacéutica. ¿Cuánto vale producir la pastillita? No cuesta nada desde el punto de vista del objeto material. Producir la pastillita, el costo es cercano a cero. Lo que vale es el grado de información y conocimiento que contiene la pastillita. El investigador que encontró una determinada droga que sirve para hacer un tratamiento. Entonces, decir que eso es un objeto industrial, material, es no entender. Su valor no se basa en la materia, se basa en el conocimiento incorporado a la pastilla. Entonces, si no se entiende esto, no se entiende cuál es el futuro, porque terminamos preparando un país para que sea eficiente en un mundo que no existe más. Y este es el punto central. Pero entonces ¿no? te dicen por qué países que intentaron globalizarse, que se metieron en el mercado común, etcétera, terminan en crisis. Yo tengo una solución a la Kirchner para los problemas de Europa, para acabar, por ejemplo, con el desempleo en España. Que mañana le paguen a los obreros españoles lo mismo que le pagan a los obreros argentinos. Se terminó la desocupación en 3 días. Así es fácil terminar con la desocupación. En Argentina hicieron eso. Metieron en el 2002 La devaluación. una devaluación monstruosa, asimétrica, le robaron la plata a los pequeños ahorristas, se la dieron a los bancos, le dieron dijeron vamos a devolver dólares, no devolvieron dólares, devolvieron pesos, le devolvieron dólares a los bancos, el gobierno de Kirchner le pagó en dólares por anticipado 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, mientras estafaba a los ahorristas pequeños que habían invertido en la deuda argentina. Tuvimos en el año 2002 40% de inflación con salarios congelados. Hay que entenderlo en una clave global. Para Cristina Kirchner y para los nacionalistas, Europa es demasiado grande y por lo tanto hay que romper el euro e ir a las devaluaciones competitivas. Una cosa que odiaba Keynes, ya que hablan tanto de Keynes. Sí. Keynes llamaba a las devaluaciones competitivas las políticas de empobrecer a los vecinos, claro, textualmente. Sí. El problema de Europa es que es muy chica. Es decir, Europa, la crisis que tiene es producto de su enorme éxito. Hoy un obrero europeo gana 10 veces lo que gana un obrero chino. Y compite Europa en un mercado global cada vez más interconectado, donde en un lado pagan salarios de $300 por mes y en Europa un obrero que recién empieza gana $3.000 por mes, más lo que se lleva el Estado. Pero como los salarios no los podés bajar y si tampoco devaluás porque estás en el euro, ¿cómo lo resolvés? ¿Cómo se resuelve? Yo creo que se resuelve avanzando. El problema que tiene Europa es lo que yo llamo en el libro asincronía. Ha habido una política asincrónica. Fueron a la moneda común sin ir a las políticas fiscales comunes. Y por lo tanto, los países del sur, sin ningún control, gastaron de más, claro. No tuvieron políticas de competitividad, las políticas fiscales son diferentes en Grecia que en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y en forma más profunda, la causa fundamental de la crisis mundial actual europea, y norteamericana también, ¿no?, es que hay una globalización tecnológico, científico, una globalización económica y no una globalización política. La única manera de controlar un mercado loco y desenfrenado es con órganos. No un Estado-nación es absolutamente incompetente. Aún el Estado más grande del mundo, que sería Estados Unidos, es incompetente frente a un mercado mundial. Yo iba al tema europeo. Si Europa quiere mantener la moneda, y yo creo que tiene que mantenerla, no tiene que dar un paso atrás hacia el nacionalismo, tiene que avanzar en la integración, claro, y tiene que tener políticas fiscales comunes, un poder más grande del Parlamento Europeo. Acá tenemos a Spinelli, el gran ideólogo del Parlamento Europeo, y tiene que avanzar hacia una integración mayor. La crisis de Europa no se soluciona con menos Europa, se soluciona con más Europa. Claro. Y a nivel mundial es muy interesante, porque ¿qué es lo que ha estallado en la crisis global? Por lo menos son mis 2 tesis en el libro. Primera, ha estallado la regulación de una economía global, sobre todo en el aspecto financiero, por parte de estados nacionales y de organismos internacionales, que no es lo mismo que globales. Porque cuando se reúnen los representantes de cada país a discutir la crisis ecológica, el Tratado de Kioto, o la crisis financiera y qué medidas se toman,
ninguno de ellos va pensando en solucionar el problema común, que es el recalentamiento climático o la inestabilidad financiera. Todos ellos van pensando cómo hacer para que los costos de esto lo paguen los otros y no lo pague mi país. Entonces no hay solución, necesitamos organismos mundiales que piensen como prioridad en solucionar las crisis comunes. Por eso la idea del Parlamento Mundial, por eso la idea de la democratización de las Naciones Unidas. Segundo, lo que ha estallado es un modelo de crecimiento mundial basado en el consumo privado del 20% más rico de la población mundial. Porque toda la cadena estaba impulsada, la venta de soja. La Argentina vende mucha soja a China y China produce muchos productos industriales que vende a los países del primer mundo, que cambian de teléfono todos los años, de auto cada 3 años y de lavarropas cada 5. El centro promotor de ese crecimiento, cuando se paró, empezó la crisis, porque era imposible seguir promocionando a través de créditos la compra de casas en los Estados Unidos, el cambio del auto cada 3 años o de los teléfonos cada 6 meses. Entonces, el consumo privado del 20% más rico del mundo era lo que hacía... Trabó el engranaje. Claro. Eso es lo mismo que pasó en Estados Unidos o en Europa en los años 20, que hubo una crisis justamente del consumo privado de los más ricos y hubo una solución política, democrática, que fue el New Deal americano o la socialdemocracia europea, que dijo, hay que expandir el consumo al conjunto de la población. Y fueron, ¿a dónde fueron? A la creación de bienes públicos para todos. La gran red de ferrocarriles y autopistas que cubrió Europa y que cubrió los Estados Unidos, los hospitales, las escuelas. Esto es lo que hoy está planteado a nivel global. Pasar de un modelo basado en el consumo privado del 20% más rico a un modelo de producción global. La nueva frontera de la economía global es la producción de bienes públicos para el 80% más pobre de la humanidad. Escuelas y hospitales para todos. En vez de plasmas para todos. No, escuelas y hospitales para todos. Escuelas, hospitales, ferrocarriles, infraestructura público para todos, computadoras para todos, una red de conectividad global de internet, wifi en todos lados. Esa es la nueva frontera de crecimiento de la economía. El problema que hay es que eso no se puede impulsar si no hay un poder político, porque lo que impulsó ese cambio en Estados Unidos y en Europa fue el poder político democrático de Roosevelt o de las socialdemocracias europeas. Necesitamos estos instrumentos políticos, necesitamos avanzar hacia un Parlamento Mundial, necesitamos avanzar en la integración regional, que es otra parte fundamental de la construcción de formas políticas de una democracia global. Y parte de eso sería, en tu opinión, un cambio de paradigma en la política argentina. Bueno, la Argentina tiene que dar un paso adelante. Me parece que está muy claro que lo muy poco que podía aportar el kirchnerismo y el populismo está completamente agotado. Me parece que es muy claro que necesitamos un país abierto inteligentemente al mundo. No hay que repetir la experiencia errada de los 90 de la apertura indiscriminada. Hay que repensar y sobre todo hay que pensar. La Argentina tiene una extraordinaria oportunidad porque es un extraordinario promotor. A ver, la Argentina le fue muy bien en un primer periodo donde la riqueza venía de los recursos naturales, sobre todo, las grandes extensiones de campo y la organización que también la hubo de la explotación de eso. Le fue muy bien. Cuando en la época industrial la riqueza se empezó a producir con el trabajo físico repetitivo, la Argentina le fue muy mal. Y es porque los argentinos somos muy malos por el trabajo físico repetitivo. A los argentinos no nos gusta estar sentados 10 horas. A los chinos supongo que tampoco, pero los chinos se bancan mejor estar sentados 10 horas haciendo un trabajo físico repetitivo, como Carlitos Chaplin en tiempos modernos ajustando tuercas, lo hacen mucho mejor los chinos que los argentinos. Por eso la Argentina no tiene grandes maratonistas, no tiene grandes nadadores en todos los deportes. Es decir, ha tenido excepciones, pero nosotros donde hemos sido buenos no es en los deportes de trabajo físico repetitivo, sino en los trabajos donde hay que poner inteligencia, creatividad, estrategia. Por eso tuvimos grandes futbolistas, enormes, grandes basquetbolistas, voleibolistas, tenistas, en donde hay que aplicar la inteligencia al contexto. Los argentinos somos buenos. Y eso es lo que nos está pidiendo el mundo. Es decir, al mismo tiempo el gobierno dice, no, el trabajo físico repetitivo, eso es como agarrarlo a Maradona y ponerlo a correr la maratón. Probablemente sea un maratonista más o menos bueno o mediocre, pero su especialidad es otra. Yo creo que a la Argentina le ha llegado el tiempo de un tiempo mejor, de un tiempo de respeto de las instituciones, que son la parte inmaterial del país. ¿Qué son las instituciones y las prácticas políticas? Y la lucha contra la corrupción. Es la parte inmaterial, intangible de una economía, que en una economía basada en intangibles es cada vez más decisivo. Mucha suerte con la modernidad global de Sudamericana y muchas gracias por haber concurrido a Aguafiestas. Muchísimas gracias a ustedes, es como siempre un gusto estar charlando con vos y con Juan José. Muchas gracias, Fernando.
Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822 20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar